Ya vimos cómo Daniel tuvo una visión, con un periodo de tiempo que no comprendió. Esto lo llevó a pedir a Dios sabiduría e interceder por su pueblo. Después, Gabriel fue enviado para terminar la explicación de la visión que Daniel tuvo. En esta nueva explicación vimos cómo las 2300 tardes y mañanas, de ellas íbamos a cortar las primeras 70 semanas o 490 años. Estos 490 años comenzaron en el otoño del 457 a.C., que en la recta matemática era menos 456.25. Si a esto le sumamos 2300, el resultado será de 1843.75. Es decir, el final de los 2300 días sería en otoño de 1844. Y entonces el santuario sería vindicado o justificado. Qué agradable es, más allá de toda posible expresión, para un padre amoroso imaginar el futuro y ver a un hijo o a una hija sentados a la diestra del juez, ser parte de las naciones de los salvos. Guillermo Miller, exbautista y escéptico de la Biblia, fue el primero en entender cuándo empezaría el último mensaje de la hora del juicio. En una ocasión, le pidieron que leyera un sermón a la congregación y las palabras que leyó a la gente conmovieron su propia alma. De pronto, el carácter de un salvador impactó profundamente en mi mente. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo, que expiara nuestras transgresiones y así nos librará de sufrir la pena del pecado. Un destello del carácter amoroso de Dios impresionó por primera vez la mente de Miller. El impacto que recibió ese día lo movió a comenzar a estudiar la Biblia durante el resto de su vida. Quería saber con certeza si realmente existía un ser divino como ese. Estudió sistemáticamente la Biblia día y noche, con tan solo una concordancia. Quería saber por sí mismo lo que enseña la Biblia, sin dejarse influenciar por los demás. Finalmente, encontró una profecía en el libro de Daniel que habla de la purificación del santuario. Un estudio diligente de esta profecía lo llevaría a descubrir el año exacto en el que comenzaría el juicio. Entonces me dediqué a la oración y a la lectura de la palabra. Decidí dejar a un lado todos mis prejuicios, comparar en profundidad pasaje con pasaje y proseguir su estudio de forma regular y metódica. Entonces, oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miller no lo sabía en ese momento, pero esta profecía acerca de la purificación del santuario revelaría el año exacto en el que comenzaría el juicio final. Ya vimos algunas aplicaciones de la vindicación y justificación del santuario, que ocurrieron en la muerte de Cristo al ungir con su propia sangre el santísimo propiciatorio. Pero esto solo era la ratificación del viejo pacto en la sombra de las realidades celestiales. Así Jesús nos justificó a nosotros,
el templo del Espíritu Santo y vindicó el santuario de Moisés que había estado bajo tierra y oculto por causa de la invasión babilónica, que en ese momento era el portador del misterio de iniquidad, es decir, un protoanticristo. Además de vindicar el tabernáculo mosaico, ascendió y vindicó el santuario celestial al ungirlo para iniciar las funciones sumo sacerdotales. También justificó y vindicó a su templo en la tierra, que está hecho de piedras vivas, es decir, su iglesia, que es su propio cuerpo. Pero aún faltaba algo por hacer al final de los 2300 días. Al final de los 2300 días se debía reivindicar la obra en el santuario de Cristo, la verdad de su palabra y la verdadera iglesia en la tierra, por causa de la abominación asoladora que trajo la Iglesia Católica. El santuario era una estructura con forma de tienda que fue dada por Dios a Moisés. Aquí es donde los israelitas debían llevar sus animales como sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. La pena de violar los 10 mandamientos es la muerte, pero se proporcionaba el perdón mediante un sustituto. Para ello, el pecador debía colocar su mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados. A través de esta confesión, los pecados cometidos eran transferidos simbólicamente al animal inocente. El animal moría en lugar del pecador, y la sangre del animal, que representaba sus pecados, era llevada por el sumo sacerdote al santuario y rociada delante del velo. A través de este proceso, los pecados cometidos por el transgresor eran transferidos al santuario, donde se acumulaban a lo largo de todo el año. La idea era que cuando cometías un pecado, lo transferías al santuario y te deshacías de él. Todos estos servicios conducían al día de la expiación. Y el día de la expiación era una ceremonia anual, se hacía al final de año, y era cuando se borraban todos los pecados que habían sido transferidos a través de todas esas ofrendas. Esos pecados eran llevados por el sumo sacerdote fuera del santuario. En otras palabras, en el día de expiación el santuario quedaba limpio de los pecados cometidos por el pueblo de Dios. Se limpiaba toda la sangre que había allí y era la oportunidad para comenzar de nuevo. Porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Si los pecados no eran transferidos, la persona era cortada. Ser cortado significaba que la persona debía morir. El juicio se llevaba a cabo tanto si uno había transferido sus pecados como si no. Cuando Guillermo Miller leyó el capítulo 8 del libro de Daniel, entendió que la purificación era un mensaje acerca del juicio. Si en el día de la expiación alguien no hubiera transferido todos sus pecados al santuario y el santuario era purificado, entonces tendrían que soportar la pena de su propio pecado, que era la muerte. Y esto es lo que significaba el término cortar. Entendiendo que tanto el día de expiación como la purificación del santuario se refieren al día del juicio, Guillermo Miller estudió las profecías de Daniel que decían que en 2300 días el santuario sería purificado y entendió que señalaba el momento cuando comenzaría el juicio final de la tierra. Guillermo Miller se dio cuenta de esta relación y concluyó que el mensaje del primer ángel, que decía que la hora de su juicio había llegado, comenzaría cuando el santuario estuviera limpio al final de la profecía de los 2300 días que escribió Daniel. Los 2300 días. 2300 días. Él miró esa profecía y, aceptando la interpretación generalizada de la época, entendió que la purificación del santuario de la que hablaba Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra por el fuego en la segunda venida. Cuando se dice que el santuario sería purificado, se creyó que la segunda venida de Cristo estaba unida al fin de los 2300 días. Puedo ver que debemos mirar a la hora probable de un final. Y como Dios no nos otorgaría una revelación inútil, consideré que nos conducía al momento en que podríamos esperar con confianza la venida del que es señalado entre 10.000 y todo el codiciable. Esta profecía del libro de Daniel significa mucho porque vivimos al final de los tiempos. Nos dice cuándo comenzará el juicio final. Cuando Guillermo Miller trató de calcular esta profecía, no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Otros lo habían intentado antes, pero hasta ese momento la fecha para esta profecía había sido un misterio. Nadie sabía cuándo terminarían los 2300 días porque nadie sabía cuándo habían empezado. Siguiendo su regla de hacer que las escrituras se interpreten a sí mismas, Miller vio en Ezequiel 4:6 y en Números 14:34 que en la profecía bíblica cada día representaba en realidad un año literal. En la Biblia es bastante claro que a la hora de interpretar estas profecías se debe aplicar el principio día por año.
Entendiendo que la profecía de los 2300 días corresponde a un periodo de 2300 años literales, sabía que, independientemente de cuándo comenzara, se extendería mucho más allá de la época de Cristo y el santuario judío, que fue destruido en el 70 después de Cristo. Por este motivo, quedó impresionado con la importancia de esta profecía y anhelaba conocer su significado. Sabía cuánto duraría la profecía, pero no sabía su comienzo. La contribución más significativa que Miller nos dio fue unir los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. La ventaja es que Daniel capítulo 9 nos da el punto de partida. El ángel le dice a Daniel que le va a dar el punto de partida, no solo de la profecía de los 2300 días que encontramos en Daniel 8:14, sino el de una nueva profecía que dice cuándo vendrá el Mesías. Entiende pues la orden y entiende la visión, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Serían 7 semanas más 62 semanas, que dan un total de 69 semanas hasta el Mesías príncipe. En esta profecía se dice cuál es el evento que marca el inicio del tiempo a calcular, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Con fervor y entusiasmo renovados por entender esta profecía, Miller buscó la fecha de la orden para restaurar Jerusalén. Dedicó noches y días enteros al estudio de lo que entonces parecía ser de tanta importancia. El estudio dio sus frutos y encontró la orden para restaurar Jerusalén en el 7º capítulo de Esdras. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Fue dado por el rey Artajerjes I, y Esdras registra que fue en el 7º año del rey Artajerjes. Dios es tan bueno que cuando da una profecía importante en la Biblia, en la misma profecía nos da siempre alguna evidencia para que no haya dudas acerca de la fecha. De la misma forma, en el libro de Esdras nos dice en el mismo libro que el decreto es el punto de partida. Guillermo encontró que el reinado del rey Artajerjes I comenzó en el año 464 a.C. El 7º año de su reinado fue en el 457 a.C. Con esta fecha como punto de referencia, pudo calcular la profecía hasta el Mesías príncipe. El período de 69 semanas, 7 días por semana, da un total de 483 días, lo que corresponde a 483 años literales, sin contar el año cero, que no computa. Miller finalmente descubrió que la profecía se extendía a 483 años en el futuro, desde el 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, que era el año 27 después de Cristo. En otoño de ese año, Jesús fue ungido en el momento de su bautismo, cumpliendo la profecía que decía que ese año el Santo de los Santos sería ungido, y comenzó así su ministerio. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Cuando entendió y confirmó la aplicación de la profecía de las 70 semanas y su fecha de inicio, en el 457 a.C., Miller calculó el tiempo restante, desde la profecía de los 2300 días hasta la purificación del santuario, cuando comenzaría el juicio. Y conforme seguimos la línea de tiempo de la profecía desde sus comienzos y avanzamos en el tiempo con la profecía de los 2300 días, encontramos que se llega al año 1844. Guillermo encontró que los 2300 días de Daniel 8:14 terminarían en el año 1844, durante su vida. No necesito hablar de la alegría que llenó mi corazón cuando me encontré ante esa encantadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma por participar del júbilo de los redimidos. Ahora la Biblia era para mí un libro nuevo. Era en verdad una fiesta para el intelecto. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, se había disipado de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus páginas sagradas. Oh, cuán brillante y gloriosa se mostraba la verdad. Es importante saber que William Miller calculó mal la primera vez y llegó a 1843 debido a que no tomó en cuenta las estaciones o fracciones de año que nosotros asociamos a decimales. Este error se corrigió después, pero menciono esto para que usted vea que las matemáticas de Dios aquí fueron exactas y que tampoco se cometa el error de contar un año cero. A pesar de sus conclusiones, Miller dudó en presentarlas por temor a equivocarse y confundía a otros.
continuó estudiando durante 5 años más y quedó convencido de la precisión de su posición. Con este pensamiento, su alma se conmovió con solemnidad y entusiasmo, al igual que las decenas de miles de personas que lo escucharían predicar en los años sucesivos y se bautizarían. Conocemos la historia de Guillermo Miller, pero él no fue el único. Y América del Norte no fue el único lugar. Hubo otros que llegaron a conclusiones similares. Joseph Wolf, que era un judío convertido al cristianismo. Edward Irving, quien fue un predicador elocuente en Inglaterra en aquella época y que proclamaba la pronta venida de Cristo, usó muchos de estos mismos argumentos. También durante el mismo periodo en Inglaterra estaba Robert Winter. Manuel de Lacunza fue un sacerdote jesuita, pero escribió por entonces un libro acerca de la segunda venida de Cristo, donde decía que sucedería en aquella época utilizando los mismos razonamientos. Johann Bengel, en Alemania, era un pastor luterano. Tuvo ideas similares y predicó este mensaje por toda Alemania. En Nueva Inglaterra había teólogos de todas las denominaciones posibles que estaban trabajando con Miller en la proclamación de este mensaje. Había niños sin educación, no podían leer, no podían escribir. Pero no solo estaban hablando en nombre de Cristo y de la verdad bíblica o la verdad presente, sino que también cantaban himnos que ni siquiera conocían. En Suecia, donde las leyes prohibían la enseñanza de cualquier idea contraria a la iglesia oficial, Dios habló de forma milagrosa a través de niños pequeños de 5 años. En el verano de 1843, una joven que nunca había aprendido a leer ni a cantar, se levantó para cantar perfectamente un himno luterano. Después, con gran poder proclamó: "La hora de su juicio ha llegado". Así que hubo un despertar, no solo en el este de los Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares del mundo, que demostró a Miller que estaba yendo por el buen camino, porque esta profecía se estaba cumpliendo. Se anunciaba que el juicio de Dios había llegado. Durante la predicación de Miller se interpretó Mateo 24 de forma histórica, de tal forma que se pudo ver que había señales cumpliéndose, como Apocalipsis 6 escribió. Esto se cumplió cronológicamente con el gran terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro donde se oscureció el sol y después la luna se vio como sangre en 1780 y la lluvia de estrellas en 1833 como última señal, solo 11 años antes del año calculado. De 1842 a 1843 se cumplió la profecía del mensaje de los 2 ángeles, que llaman a adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Un juicio es el paso previo a una justificación legal y está relacionado directamente a la purificación del santuario en el día de la expiación. El segundo ángel llamó a salir de Babilonia, pues había caído. Aquí Dios llamó a gente de diversas denominaciones cristianas que se habían estancado, especialmente llamaban a salir de la Iglesia Católica, que es la madre de todas las rameras. El mensaje del segundo ángel incluía una fecha precisa en la cual volvería Cristo. Esta fecha se predicó, pues era parte del mensaje del segundo ángel. Gracias al calendario mosaico agrícola bíblico, fue posible calcular que el día de la expiación en 1844 sería el 22 de octubre. Esta fecha se estableció como el momento de la segunda venida de Jesús. Del conflicto de los siglos, el capítulo Un gran despertar, extraemos: Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje de "el día y la hora nadie lo sabe", para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan las hojas? No reconoceremos jamás este tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en el tiempo de Wolf, y que muchos correrán de aquí para allá, lo cual es una expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a este tiempo será aumentada. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo
suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Nadie sabe el día y la hora. Era el argumento más aducido con frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Sí, nadie sabe el día y la hora. Aunque nadie sepa el día y la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad cerrarán sus oídos a esta explicación, y las palabras «empero del día y la hora nadie sabe» seguirán siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Las profecías de Daniel encajan perfectamente, comenzando con el decreto Artajerjes en el año 457 a.C. Estas profecías apuntaban al bautismo de Jesús en el 27 después de Cristo y su muerte en la cruz a mitad de la semana 70. Los cálculos encajan a la perfección con la primera venida de Jesús, y por lo tanto le dio una validez indiscutible a la fecha de 1844 como el año en el que comenzaba el juicio. Pero Jesús no regresó en 1844 como se había creído. Entonces, ¿qué salió mal? Estaban esperando la purificación de la tierra, pero resultó que habían estado equivocados en sus conclusiones. Si el santuario iba a ser purificado al final de los 2300 días, la pregunta era, ¿qué santuario? Existe el peligro de malinterpretar la profecía bíblica porque si la profecía no se cumple de la forma que la gente espera, se enfrentan a una gran decepción. Y esa decepción será proporcional a la magnitud de sus expectativas, y eso puede hacer que muchas personas pierdan su fe. Al siguiente día, Hiram Edson y Owen Clausier caminaban por un campo de maíz para evitar las burlas de la gente. Ambos eran firmes defensores de las conclusiones de Guillermo Miller y el mensaje adventista. Cuando Jesús no regresó según lo esperado, sus mentes lucharon por comprender qué es lo que había salido mal. Iban de camino a visitar a otros hermanos que también estaban muy tristes con el hecho de que Cristo no hubiera venido. Esperaban que viniera en 1844 y no vino. Oye, Hiram, ¿vienes? Al día siguiente de que Cristo no viniera, Hiram Edson fue inspirado y llegó a entender la clave que desvelaría el misterio de su decepción y les mostraría una nueva revelación sobre el santuario. Está en Hebreos. ¡Está en Hebreos! ¡Está en Hebreos! Mira. Capítulo 8, versículo 1. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. ¿Lo ves? El santuario está en el cielo. Se emocionaron y dijeron, no nos equivocamos en la fecha, nos equivocamos en el evento. La purificación del santuario no es en la tierra, sino en el santuario celestial. La palabra santuario nunca se usa para referirse a la tierra. Pero les confundió la forma con la que comúnmente se entendía. Entonces, ¿qué santuario es el que hay que purificar? Eso hizo que su atención se centrara en los libros de Hebreos y Apocalipsis, donde se habla del santuario celestial. De hecho, la Biblia es muy clara, y hay un santuario celestial, y ellos no se dieron cuenta de eso. En realidad, el santuario era un modelo a escala de lo que Dios mostró a Moisés en el monte. En otras palabras, es una miniatura del verdadero santuario en el cielo. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal apuntaba a todo aquello que tendría lugar en el santuario celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, al lugar santo, que es la primera habitación del santuario celestial.
Igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en el lugar santo todos los días para interceder por los pecados de Israel, Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial para interceder por los que creen en él. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. En el día de la expiación, cuando el santuario era purificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar la obra de juicio. Cumpliendo la profecía de Daniel después de 2300 años, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se trasladó al lugar santísimo para limpiar el santuario en el cielo de los pecados de la humanidad. Y esa es la obra que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial, la obra del juicio. Jesús se traslada al lugar santísimo en 1844. Eso significa que desde el año 1844 hasta hoy, seguimos en ese periodo de tiempo del juicio. Estamos viviendo en el último día de la expiación, cuando se purificará el santuario. Lo que deberíamos estar haciendo es simpatizar con la obra del sumo sacerdote en el santuario celestial mientras él realiza el juicio. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En estas palabras, vemos a Jesús sentir las enfermedades de toda la raza humana, la pérdida de un ser querido, la desesperación de la soledad, el miedo, el sufrimiento de los discapacitados y la aflicción de los enfermos. Todo lo siente nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cristo siente las aflicciones de toda persona que sufre. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Jesús simpatiza con el sufrimiento de la humanidad y durante el tiempo del juicio debemos simpatizar con Él en su esfuerzo por limpiar el pecado y aliviar el sufrimiento de la familia humana. Porque al hacerlo, aliviamos el sufrimiento de Jesús que dijo: de cierto os digo, que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El cordero era sacrificado a la entrada del santuario. Este sacrificio apuntaba al sacrificio que Jesús haría en la cruz. Y es por eso que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no fue proclamado por primera vez por Jesús cuando vino a la tierra. Fue revelado siglos antes a través del servicio del santuario y sus símbolos. Cada elemento del santuario simboliza un aspecto del plan de salvación. Hay muchas verdades bíblicas reflejadas en estos símbolos tridimensionales. En realidad, todo el santuario es una alegoría del plan de la salvación. Es difícil comprender todo lo que significa el Evangelio sin entender su fundamento. Tenía el propósito de enseñar a Israel y enseñarnos también a nosotros, cuando estudiamos cómo Jesús salva paso a paso a los seres humanos de la maldición del pecado. Tu camino, oh Señor, está en el santuario, y ahí es donde estaba el cordero que fue sacrificado. Atraviesas la cortina de colores de la puerta y allí estaba el altar de los sacrificios, que representa la cruz. El altar del sacrificio es donde se sacrificaban animales a diario. El pueblo de Israel debía entender que esto señalaba al Mesías venidero, quien moriría por los pecados del mundo. Y rodeando esta pieza, allí en el patio se encuentra la siguiente pieza, es la fuente. Tenía agua y los sacerdotes se lavaban allí, y eso representa el bautismo. Pero cuando entras en la siguiente parte del santuario, que sería el lugar santo, encontramos allí 3 muebles. El pan de la proposición representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que Dios nos está diciendo, tu vida espiritual depende de tu estudio de la palabra de Dios. Y después llegas al altar de incienso, que representa las oraciones que ascienden a la presencia de Dios. En Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 3, la Biblia nos dice que un ángel está delante de Dios con este incienso, el cual era un símbolo de nuestras oraciones que se elevan ante el trono de Dios. Es en el nombre de Cristo y por sus méritos que oramos, y así nuestras oraciones se hacen aceptables a Dios. Tenemos el candelero, que significa la iluminación de ser un testigo que deja brillar su luz. Y Dios dice, tú eres mi luz, y quiero usarte como testigo para que el mundo pueda ver lo que he hecho a través de ti. Los últimos 6 metros están separados por un velo. Si avanzas hacia el lugar santo, encuentras el trono de Dios. Aquí se encontraba el Arca de la Alianza. Todo estaba centrado hacia el Arca de la Alianza. Aquí es donde está la presencia de Dios, dentro del santuario. Y es donde estaba depositada la ley de Dios. Según Deuteronomio, Dios escribió los 10 mandamientos sobre tablas de piedra y que los 10 mandamientos eran su pacto. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra.
Los 10 mandamientos apuntan a Jesús, quien dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Al ofrecer su vida perfecta como sustituto de los pecados del hombre, Jesús comenzó su viaje al dejar la presencia de Dios y su trono en el cielo para venir a la tierra a ofrecer su vida perfecta como sustituto de los pecados del hombre. El candelabro también nos dirige a Jesús, que dijo: soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También el altar del incienso señala a Jesús, quien se convirtió en nuestro intercesor en la oración. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se convirtió en el pan de vida y dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús se convirtió en el agua viva y en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A través del santuario vemos el camino de Jesús descendiendo desde el trono del cielo a la tierra para encontrarse con la humanidad en la cruz. Ahora entro por la puerta del santuario y llego a la cruz. Y por la fe entrego mi vida a Cristo. Cuando somos perdonados, somos liberados del castigo que merecemos por quebrantar la ley de Dios. El proceso por el cual Jesús dejó el trono del cielo, vino a la tierra y murió en nuestro lugar para recibir piedad, se llama justificación. Justificación significa cuando me arrepiento, confieso mi pecado y confío en la vida y en la muerte de Jesucristo, que vivió y murió en mi lugar. Si realmente soy sincero, Jesús toma su vida y su muerte y las coloca en mi cuenta, y es como si nunca hubiera pecado. El día de la expiación se celebraba en otoño y la Pascua en primavera. Estas fiestas, separadas por 6 meses, fueron unidas por un camino de sangre que brotó del Cordero Pascual, que también era el Cordero expiatorio. Esa sangre recorrió un camino de 6 metros de grieta hasta el arca y expió en Pascua el pecado. Pero la Biblia nos habla de la purificación del santuario al final de los 2300 días, y esto indica la expiación en el santuario celestial en otoño. Una vez más vemos el camino de sangre por el cual Jesús expió los pecados, uniendo la Pascua y la expiación en espacio y tiempo, y por el cual nos introdujo primero al lugar santo y en 1844 al lugar santísimo. La belleza del camino de sangre Como si nunca en su hubiera pecado. costado. Sin embargo, ese es solo el comienzo de la vida cristiana. No se detiene aquí. Mucha gente quiere detenerse en la cruz, pero tenemos que seguir adentrándonos en el santuario. Después de que el cristiano acepte a Jesús, recibe el bautismo, representado por la fuente. Este es un compromiso público que reconoce la muerte de la vieja naturaleza egoísta y es un compromiso con una nueva vida purificada en Cristo. El pan en el santuario representa el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al igual que dependemos del alimento para poder vivir, dependemos también de su palabra para la vida espiritual del alma. A través de Jesús, el cristiano es capaz de tener comunión directa con el Padre en oración. Al igual que el incienso del altar asciende delante del lugar santísimo, también nuestras oraciones se elevan hasta el cielo delante de Dios. El candelero representa la llamada del cristiano a predicar y compartir el evangelio con el mundo, como Jesús ordenó cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, la Biblia llama al cristiano a entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de Jesús, que es entrar en oración en la presencia de Dios ante el arca de la alianza, que simboliza la promesa de que Dios nos libraría del pecado y pondría nuestras vidas en armonía con sus mandamientos de amor abnegado. A esta promesa de restauración se le llama santificación. La misión de Jesús al venir a la tierra no es solamente garantizar el perdón de nuestros pecados y dejar que el pecado siempre nos esté venciendo. En realidad, la salvación también incluye la restauración del carácter. Y esta es la segunda promesa de su pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Me parece fascinante que todas estas cuestiones convergen precisamente en el punto donde termina la profecía de los 2300 días. Y esa fecha es el año 1844. ¿Qué tiene de significativo el año 1844? Estaban sucediendo una serie de cosas muy importantes en el mundo. Están chocando dos cosmovisiones diferentes al mismo tiempo. Mientras Dios da un mensaje para que su pueblo regrese a Él, el gran adversario hace todo lo posible para alejarlos. Y por eso no tengo dudas de que Satanás sabía que iba a haber un movimiento que surgiría al final de la profecía de los 2300 días que atraería la atención de las personas al Creador, al sábado, a la purificación del santuario, etc. Así que mientras la gente se preparaba para el inminente retorno de Jesucristo, hubo otras fuerzas en conflicto con este mensaje en particular. Y por eso creo que la era de la Ilustración
Fue el intento de Satanás para frenar eso e intentar evitar que ocurriera lo que decía la profecía. Indicaba que sucedería a principios del siglo XIX. El mensaje del primer ángel es un llamado enérgico a adorar al que hizo los cielos y la tierra. A reconocer que la hora del juicio de Dios se aproxima. La ciencia se alejaba de estas cosas. Se produjo un llamado mucho más formal y completo a abandonar el cristianismo con la introducción del concepto de evolución. El darwinismo se desarrolla en 1844 porque es cuando Darwin escribe su primer libro, El origen de las especies, y lo envía a diferentes colegas para debatir sobre él. No querían abordar ni aceptar el tema de la creación. Muchas personas desean con todas sus fuerzas evitar la hora del juicio. El darwinismo elimina el miedo a un juicio porque habla de un proceso que hace que surja una idea contraria a la creencia que la humanidad llegará a su fin con un gran juicio final. El ecumenismo se desarrolla en 1844. Las formas de comunicarse. El código Morse, la primera información que viaja a través de las líneas y las ondas aéreas del mundo, ocurre también en 1844. El comunismo surge en 1844. El espiritismo nace en 1844. El espiritismo también es parte de esto. Dice, mira, tomaremos la parte evolutiva, pero también tenemos otras cosas. Podemos hablar con los espíritus y ellos nos guiarán. Así que tenemos todas estas ideas contrapuestas. Tenemos estas dos versiones al mismo tiempo, ambas desarrollándose en torno al 1844. Un mensaje apunta al creador. El otro mensaje, por otro lado, señala al adversario. En este momento tan importante, donde Satanás buscó confundir las mentes y desviarlas de la profecía, surgen estos engaños cerca de estas fechas. Y también surgió Joseph Smith, el profeta que fundó a los mormones, la cual es una iglesia falsa. Pero Dios también hizo algo al respecto. A lo largo de esta serie hemos citado mucho a Elena White, una autora que para muchos es controversial, pero ha demostrado ser verdadera profeta del Señor. Ella fue llamada en este tiempo, después de que Jesús no volviera en 1844. Fue una parte importante en el plan de Dios, pues sin profeta, el pueblo se desenfrena. Todo esto conllevó el inicio del gran día de la expiación, en el que aún nos encontramos. Pero esto no durará más. Finalizaremos con una demostración de algunos de los escritos de Ellen White y los contrapondremos con los hallazgos arqueológicos novedosos que corroboran lo que ella indicó mucho antes de que se supiera algo al respecto. El precioso registro de la ley fue colocado en el Arca del Testamento y está todavía allí, oculto a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará estas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Ellos le dijeron que habían sido designados para proteger el arca, y entonces le dijeron a Aarón que colocara su cámara en un trípode y grabara. Ellos alzaron la tapa del propiciatorio y le ayudaron a sacar los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Ron las sostuvo, mostrándolas a la cámara. Luego le dijeron a Ron cuándo Dios tenía planeado enseñar esto al mundo. En el tiempo apuntado por Dios, cuando la ley dominical sea forzada a guardarse, poco después de esto, estas tablas serán mostradas al mundo. Las tablas de piedra se exhibirán después de la ley dominical nacional, cuando sea obligatoria. Estas fueron las palabras exactas del ángel, tal como yo las recuerdo. Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera a los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar había sido llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios, 800 años antes de la coronación de David. Había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Pero también se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá. Estaba también muy próxima a Efraín y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Se ha podido datar por Carbono 14. Sabemos que esto era un santuario que estuvo activo durante 1000 años.
¿Qué 1000 años? Estamos hablando de la edad de bronce, de hace unos 3800 años, hasta hace unos 2800 años, hasta la edad de hierro que se dice segunda. Y eso es desde, digamos, la época de antes de Abraham hasta la época de Ezequías. Esto estuvo en funcionamiento. ¿Abraham vino? La época de Abraham vino. Génesis. Ahora vamos a hablar de eso. Pero este santuario estuvo en funcionamiento cuando Abraham vino hasta Ezequiel. ¿Qué? Entonces, ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia cuando aparece Jerusalén por la primera vez en la Biblia? Cuando Abraham, no, en la guerra de los reyes, o cuando Abraham le dice, Eretz Moriah, le dice la tierra de Moriah. Dice que va, cuando vuelve Abraham de rescatar a su sobrino Lot, del norte, viene a la ciudad de Salem, Ir Salem. ¿Cómo que es Jerusalén? Ir Shalom, ¿no? La ciudad de Salem. Ahora, está discutido si está Salem o otro, pero sabemos por la Biblia de que es este. ¿Por qué? Porque dice que vino acá y salió Melquisedec, un personaje que era rey, el rey de justicia, el rey de la ciudad, y que era de Salem, y que era también sacerdote de la orden antigua. Bueno, Melquisedec significa rey de justicia, Melech Tzedek. Exacto. Entonces llega aquí, Abraham y Melquisedec le recibe con pan y con vino, y lo bendice. Dice que él es un sacerdote. David, una pausa. Vale. Aquí estuvo, según la ciencia y nuestra tradición y según la Biblia, este es el lugar identificado con el encuentro. Repítelo, por favor. El encuentro sería aquí en el Valle del Rey. Sí. Y el Valle del Rey, según luego Samuel, es donde Absalón construye la torre del este. Y hay un salmo, luego lo leeremos, que dice que la ciudad de Salem es donde Hashem quiso poner su nombre, donde quiso habitar, y que también es Sion. Así que Salem y Sion es lo mismo según los salmos. ¿Ok? Entonces, dices, pero podrían haber otros santuarios, ¿no? Que sería pagano este lugar, y podrían haber otros santuarios alrededor. ¿Por qué este sería el más importante? ¿Por qué? Porque estamos sobre lo más importante. Estamos sobre el agua. La fuente de agua. La fuente de la vida. Este es el centro de Jerusalén. Sin esto no hay vida. Y es aunque nosotros lo vemos así, pensad que esto ha sido roto por la historia, ¿no? Ha sido destruido, pero se ha conservado muy bien gracias a luego de Gijón, y esto se ha descubierto hace 14 años, a 13 años. Como esto es del 2010. Ciudad, y aquí hay un santuario al lado, ¿ok? El caso es que después la ciudad es conquistada por David, pero David no la destruye por fuego. Esto no fue destruido por David. No, sí. Claro, la historia dice de que David se construyó un palacio y le construyó al Arca de la Alianza una tienda humilde. Y la gente le decía, tú te has construido semejante palacio. Dice, no, yo quiero construir el templo, ya compré la tierra, tengo el permiso. Pero el profeta, por medio de Dios, me dijeron de que yo no puedo, no tengo las manos manchadas con sangre. Pero era como la tienda, era como el tabernáculo. Bueno, sigamos. El caso es que luego en la Biblia vienen reyes muy buenos como Ufías, que fue lo más alto en el pero sobre todo Josías, Yoshiyahu, y luego Ezequías. Yoshiyahu es el que encuentra la Torá y ahí hace el cambio. Pero ellos son reyes que destruyen todos los lugares altos, todos los altares, todos los templos, pero este no. ¿Por qué este no? Voy a decir arriba que esa parte donde pudo que estuviera la tienda con el altar, ¿por qué creemos también que ahí estuvo la tienda con el altar? Porque esa parte no fue construida cuando fue construido todo esto. Fue construido más tarde y de otra manera, seguramente por David. A partir de 1844, se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel, que advierte el peligro de la marca de la bestia, la cual irá contra los mandamientos de Dios, atacando el cuarto mandamiento. Ese mensaje seguiría predicándose, aún por algún tiempo.